Estás escuchando A la Guerra con una Cuchara, el podcast de Beatriz Robles y Laura Caorsi. Aquí hablamos sobre alimentación y nutrición con una mirada independiente y transversal desde el periodismo, la sociología y la ciencia. Somos una mezcla ecléctica, una periodista y una tecnóloga de alimentos y dietista nutricionista con perspectivas complementarias pero convergentes. Queremos que conozcas distintos ángulos de la alimentación y sus aristas con una visión social, lejos del ruido de la publicidad y de la desinformación que campa a sus anchas. Acompáñanos en esta batalla en la que nuestras principales armas son un café, una cuchara y un buen racimo de palabras. Beatriz Robles, ¿cómo estás? Hola, Laura Caorsi, aquí estamos de nuevo. Bueno, estamos de nuevo en un episodio especial, ¿verdad? Bueno, es especial por el tema que vamos a tratar hoy, que es un poco diferente a los que hemos tratado en otros episodios, y también porque estamos participando en la 4ª edición del Podcast On, que es una iniciativa colectiva para dar a conocer el trabajo de diversas organizaciones benéficas. Nosotras hemos decidido centrarnos en Gaza y vamos a hablar, por un lado, del hambre y de la desnutrición como arma de guerra, pero también de quienes trabajan para alimentar a la población en ese contexto de devastación absoluta, ¿no? Y esto sin olvidar las valiosísimas iniciativas que hay para recuperar y mantener con vida la cultura gastronómica del pueblo palestino, que es una cuestión de suma importancia. Para esto nos van a acompañar referentes de la ayuda humanitaria, como Raquel Martí, que es la directora ejecutiva de la UNRWA aquí en España, y también como el médico de urgencias Raúl Insertis, que estuvo en Gaza como voluntario con la ONG canadiense GLIA, o sea que lo ha visto esto de primera mano, ¿no? Y bueno, también hemos tenido la suerte de contar con la participación de Mikel Ayestarán, que es un referente del periodismo y que ha coescrito el libro Menú de Gaza junto a la familia Hamad y la revista 5W. Y este, es un recetario que lo vamos a comentar más adelante, pero digamos que es diferente y combativo, ¿no? Sí, hemos tenido muchísima suerte de que todas estas personas con un conocimiento profundísimo de lo que está pasando en Gaza hayan prestado su voz, su generosidad a nuestro podcast. Y antes de llegar hasta ahí, vamos a, si te parece, a empezar con un poco de contexto, con algunos datos básicos para poder situarnos bien, para saber de qué estamos hablando. Porque cuando hablamos de la Franja de Gaza, hablamos de un territorio que es pequeño, más pequeño que la ciudad de Madrid. Ya sabes, Madrid como epicentro y medida de todas las cosas. Sí. Bueno, pues es más pequeño que la ciudad de Madrid y en él viven más de 2 millones de personas. Una de las zonas con más densidad de población del mundo, con 41 kilómetros de largo y entre 6 y 12 kilómetros de ancho. La zona está situada entre Egipto, Israel y el mar Mediterráneo y ha sido escenario de numerosísimos conflictos, ocupaciones, colonización a lo largo de su historia. Esto no empezó el 7 de octubre, pero a partir del 7 de octubre de 2023 sí que empezó la brutalidad con la población tras el ataque de Hamas y la respuesta de una ofensiva israelí que ha durado hasta el 9 de octubre de 2025, cuando se firmó un acuerdo de alto el fuego sin la presencia del pueblo palestino. En este periodo de 2 años ha habido 72.000 muertos y 170.000 heridos, según las cifras oficiales de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Entre los muertos se cuentan 31.000 hombres, 10.400 mujeres, casi 5.000 ancianos y más de 20.000 niños. Además, según UNICEF, en Gaza hay casi 54.000 niños que han perdido a alguno de sus padres y 2.600 han perdido a ambos progenitores, están totalmente huérfanos. Bueno, y esto que son los recuentos verificados, ¿no? Porque hay voces como la de Francesca Albanese, que es la relatora especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos, que señalan que son muchísimos más. Y cuando decimos muchísimos más, nos podemos referir a lo que dijo Albanese en septiembre de 2025 en una rueda de prensa en Ginebra, en la que hablaba de que tendríamos que empezar a pensar en cifras a partir de los 680.000 muertos, ¿no? O sea, por 10, ¿no? Por 10. Ella se refería a que este es el número que algunos académicos y científicos afirman que es la verdadera cifra de personas que han fallecido en este tiempo en Gaza, y explica además que estos medios científicos especializados e incluso investigadores israelíes
la plantean en función de los cálculos que van haciendo, ¿no? Sobre el nivel de destrucción que hay en el territorio y del número de personas que parecen quedar allí, ¿no? Además de esto, quedarse con vida no es garantía de nada, ¿no? O sea, que morirse es malo, pero a veces quedarse con vida puede ser bastante peor, ¿no? Bastante más penoso, porque el 81% de toda la infraestructura, el 81% de toda la infraestructura ha sido destruida o dañada, ¿no? Y en esto hablamos de cuestiones muy vitales como las escuelas, los hospitales, ¿no? Es decir, que se ha quedado pulverizado todo lo que pudiese oler a recuperación, a crecimiento, a desarrollo, a futuro. Para hacernos una idea, la mitad de los hospitales que tenía la Franja de Gaza están destruidos, la mitad. 1.700 trabajadores sanitarios han sido asesinados, 3.000 han resultado heridos y 364 fueron secuestrados por el ejército de Israel, de los que 220 más o menos siguen bajo custodia. Israel también ha hecho un esfuerzo, ¿no?, por evitar que se conozcan estos crímenes o que se puedan contar, ¿no?, con total libertad. Y para hacernos una idea, desde ese 7 de octubre de 2023, que tú mencionabas antes, Bea, han matado a 258 periodistas, ¿no?, colegas de profesión, trabajadores de medios de comunicación palestinos, e impide además la entrada a la Franja de Gaza de periodistas extranjeros, que cuando entran, ¿no?, y esto dicho por ellos también, cuando entran son casi como visitas guiadas, ¿no? Unas visitas que están casi coreografiadas y controladas, ¿no? Una especie de performance que, por supuesto, eso no tiene nada que ver con el periodismo. Sí, que no se pueden mover libremente, no pueden acercarse a civiles, no pueden documentar de forma independiente. Alguno de ellos lo describía con esas visitas como un teatro. Y con el acuerdo de alto el fuego, ese cuya puesta en escena en Egipto tenía a mandatarios internacionales como el presidente de Estados Unidos, pero sin presencia del pueblo palestino, también se firmó algo más que un alto el fuego. Se firmó el silencio, porque ese acuerdo supuso la desaparición de Gaza y de Palestina de los medios de comunicación, el enfriamiento de la movilización social, la práctica desaparición de las declaraciones políticas sobre el genocidio y ahora más eclipsado todavía por otros operativos militares que atrapan nuestra atención, como es la guerra que Estados Unidos, junto con Israel, ha desatado en Irán. El caso es que la violencia y la opresión, por supuesto, no acabaron en octubre de 2025. Y no hablamos por sensaciones, sino por números, porque más de 600 palestinos han sido asesinados en ataques israelíes desde esa fecha. No tenemos que irnos muy lejos, hablamos de el lunes 9 de marzo, Israel atacó un campamento de personas refugiadas en Nuseirat, en Gaza, y más de 850 personas desde el alto el fuego han sufrido graves lesiones. Todavía hoy la ayuda humanitaria entra con cuentagotas y esto incrementa muchísimo los efectos que todos estos ataques están teniendo sobre la población. Que la ayuda humanitaria entre con cuentagotas incluye a los alimentos, incluye la comida, es decir, que incluye lo más básico para garantizar la supervivencia. Más cifras. Sabemos que pueden aturullar, pero es que hay que ponerlo en contexto porque el sector agrícola representaba más o menos el 10% de la economía gazatí antes de la ofensiva y ha quedado totalmente devastado. Se ha paralizado la producción alimentaria local y una evaluación del Centro de Satélites de las Naciones Unidas, UNOSAT, concluyó el año pasado que menos del 5%, el 5% de la superficie de cultivo de la Franja de Gaza sigue estando disponible para el cultivo, para producir alimentos. O sea que se ha quedado destruido el 95% de lo que se podía utilizar para producir alimentos en el lugar, ¿no? O sea que no solamente que no entra comida, sino que además no se puede producir. Es lo que hace que se dependa todavía más de esa ayuda externa. La FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, declaró en agosto de 2025 el estado de hambruna que afectaba a 641.000 personas en distintas zonas de Gaza. Pero esto de la hambruna, ¿no?, que sonó tanto y resonó tanto en los medios porque hacía mucho tiempo que no se hablaba en estos términos, ¿qué significa realmente? ¿No? A mí es una cosa que me parece interesante que la definamos de alguna forma aquí para que se entienda de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué significa, de qué hablamos cuando hablamos de hambruna?
Sí, porque hablamos de algo que es medible, que se clasifica en base a unos criterios. Las hambrunas se evalúan mediante el sistema de clasificación integrada de la seguridad alimentaria en fases, IPC por sus siglas en inglés, y se utiliza por la ONU, agencias humanitarias y gobiernos. Para declarar hambruna tienen que cumplirse 3 criterios simultáneamente. A ver. El primero de ellos, que al menos el 20% de los hogares enfrenten falta extrema de alimentos. El segundo de ello, que un porcentaje igual o superior al 30% de los niños sufran desnutrición aguda. Y el tercer criterio es que haya 2 o más muertes por hambre o desnutrición por cada 10.000 personas al día. Tienen que cumplirse los 3. Al final se describe como una situación en la que los hogares sufren una falta extrema de alimentos y o no pueden satisfacer otras necesidades básicas, incluso después de emplear plenamente todas las estrategias de supervivencia a su alcance. Son evidentes el hambre extrema, la muerte, la indigencia y niveles extremadamente críticos de desnutrición aguda. Esta es la definición oficial. Bueno, es que, claro, una hambruna, para que entendamos bien de lo que hablamos, hablamos de una cuestión sistémica, ¿no? En la que muchas familias pasan días enteros sin poder comer lo necesario, lo mínimo, para mantenerse con un estado de salud aceptable, ¿no? O sea, los niños, sobre todo que son parte de la población más vulnerable, los niños empiezan a sufrir desnutrición grave. Las personas, por supuesto, que sienten debilidad, aumentan las enfermedades, porque claro, una persona que no está bien alimentada no puede defenderse bien de las agresiones externas, ¿no? de Sí, virus, de tienes bacterias. las defensas completamente devastadas también. Eso es, ¿no? Y entonces, bueno, en los casos más extremos, como tú decías, bueno, las personas pueden morir, ¿no? Y esto es una cuestión sistémica, ¿no? No es que le pase a uno o a dos, sino que hablamos de cuando deja de ser un problema individual y se transforma en una crisis que afecta a toda una población o a la mayor parte de una población, ¿no? Bueno, hay que decir que es verdad que en diciembre del año pasado se retiró la declaración de estado de hambruna, o sea, duró unos meses, ¿no? Pero la inseguridad alimentaria no está ni de lejos resuelta, ¿no? Hoy en día el 77% de la población, estos son unos 1,6 millones de personas, están en niveles de inseguridad alimentaria aguda, ¿no? Y más del 60% de los niños de entre 6 y 23 meses, o sea, bebés, niños muy pequeños, tienen pobreza alimentaria severa, ¿no? Además, según ese IPC que tú decías antes, ese criterio internacional oficial, ningún niño de entre 6 y 23 meses cumple con los requisitos mínimos de diversidad alimentaria. Ninguno. Es increíble. Nos están diciendo que ningún niño menor de 2 años está suficientemente nutrido. Alimentado. Sí. Sobre esto hemos querido conocer mejor cómo es la situación, qué dificultades hay, pero de la gente que lo sabe de primera mano. Y se lo hemos preguntado a Raquel Martí, la directora ejecutiva en España de la UNRWA, que es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. Vamos a escucharla. En un contexto como es la Franja de Gaza, para entender la situación de acceso a los alimentos hay que entender en primer lugar cómo es el contexto en Gaza. Gaza no solamente está afectada por una crisis humanitaria provocada por una ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza, sino que a diferencia con otros contextos donde se producen emergencias humanitarias debido a catástrofes naturales o a conflictos armados, en Gaza además hay que añadir que Israel tiene un control férreo sobre la entrada y la salida de bienes para el comercio y de ayuda humanitaria en Gaza, así como también la entrada y salida de personas dentro de la Franja de Gaza. Israel controla todos los cruces fronterizos y utiliza la ayuda humanitaria como arma de guerra. En este sentido, a lo largo de los 2 años y medio, Israel ha prohibido la entrada de ayuda humanitaria, llegando incluso a provocar una hambruna sobre la población en la que murieron casi 500 personas, entre ellos muchos niños, y que ha dejado a la población en una situación de absoluta inseguridad alimentaria. En la actualidad y tras el alto el fuego el día 10 de octubre, Israel ha dejado entrar un mayor número de camiones con ayuda humanitaria dentro de la Franja de Gaza, pero en una medida absolutamente insuficiente. Esto ha hecho que se haya revertido la hambruna en Gaza. Ahora mismo
no hay una hambruna como tal dentro de la Franja de Gaza, pero sí hay una situación acuciante de inseguridad alimentaria que lleva a la población a sufrir desnutrición aguda en un número muy elevado de personas. En la actualidad, como digo, Israel debería dejar entrar una media de 500 camiones diarios con ayuda humanitaria, que es el número de camiones pactado en el alto el fuego, pero sin embargo no se está llegando a este número ni de lejos. Aproximadamente están entrando una media de 100-190 camiones diarios. Para que nos hagamos una idea, en febrero de este año han entrado unos 2.400 camiones a lo largo de todo el mes de febrero. Si tenemos en cuenta que estábamos hablando de 500 camiones y que son 20 días operativos, deberían de haber entrado unos 10.000 camiones. Y como digo, solo han entrado 2.400. La mayor parte de estos camiones están destinados a ayuda alimentaria. Hay también algunos, en una medida muchísimo menor, de camiones dedicados a medicamentos, a material de refugio, a material de saneamiento o material educativo incluso, pero como digo, la mayor parte es de alimentos. ¿Y qué traen estos camiones de alimentos? ¿Qué tipo de alimentos? Pues alimentos que se consideran alimentos que se distribuyen en las crisis humanitarias. Alimentos no preparados, principalmente harina, legumbres y algunas latas de carne o de atún, y aceite, azúcar, té, leche en polvo, principalmente para leche de fórmula para los niños y las niñas, para los bebés. Y complementos nutricionales, sobre todo para tratar el tema de la desnutrición aguda. Normalmente en Gaza lo que hacen las ONGs locales y las organizaciones comunitarias es crear cocinas comunitarias donde se preparan estos alimentos a la población, comidas calientes, porque no solamente no hay alimentos dentro de la Franja de Gaza, sino que no hay gas para cocinarlos o no hay leña, porque a lo largo de todos estos 2 años y medio la población ha intentado quemar absolutamente todo para poder calentarse no solamente las comidas, sino calentarse ellos mismos, con lo cual prácticamente no queda leña en la zona y muchas veces lo que están quemando son plásticos y otros materiales nocivos para la salud para poder hacer la comida. Entonces, a través de estas cocinas comunitarias se preparan, cuando entra la ayuda, aproximadamente 1 millón de comidas diarias. Pero hay que tener en cuenta que la población en Gaza son 2 millones, aproximadamente 2.200.000 personas, es decir, que no comen caliente todos los días. Y que si bien, vuelvo a repetir que lo importante es entender, se ha parado la hambruna, la inseguridad alimentaria y la desnutrición aguda continúan debido precisamente a que Israel sigue bloqueando la entrada de ayuda humanitaria y utilizando esta ayuda humanitaria como arma de guerra para provocar esta inseguridad alimentaria o situaciones de hambruna como en el pasado. Bueno, qué decir, los números son tremendos, ¿no? Las escenas que se dibujan también, ¿no? Esto de tener que quemar plásticos para hacer comida, ¿no? Esta ayuda humanitaria que no termina de entrar, que se utiliza como arma de guerra. También nos hemos quedado pensando, al escuchar lo que nos decía Raquel, en que a veces nos cuesta, ¿no?, comprender el significado profundo de esta situación, ¿no? Porque ¿qué es lo que implica, ¿no? Y esta sería como la pregunta, ¿qué implica ese estrangulamiento, ¿no? Esa falta de alimentos, esa falta de suministros, ese apretar por el único lugar donde puede pasar la comida, apretar esa entrada? ¿Qué implicaciones tiene esto, ¿no? Y bueno, para saber cuál es el impacto real, el impacto a las personas, el impacto a los niños, también se lo hemos preguntado a un profesional de la salud, que también lo ha visto de cerca. Sí, se lo hemos preguntado a Raúl Incertis, que es anestesista, médico de urgencias y cooperante. Estuvo en Gaza trabajando en hospitales en 2 ocasiones. Primero, justo en el inicio del genocidio, en octubre del 23, cuando permaneció allí unas semanas, y después de abril a julio de 2025. Nosotras lo conocimos a través del podcast de la periodista Almudena Ariza, el podcast Vivir y Morir en Gaza, que os recomendamos especialmente. Sí, muy bueno. Es muy bueno. Muy bueno, sí. Y a Raúl le hemos preguntado qué implica la desnutrición, sobre todo en el caso de los niños. Esto es lo que nos ha contado. La desnutrición crónica, que es la que están sufriendo los habitantes de Gaza y en particular los niños, tiene efectos sobre todo en 3 áreas, ¿no? Por una parte el área física, con retraso en el crecimiento, es decir que yo en Gaza veía niños de 7 años que parecía que tuvieran 3, tenían el crecimiento detenido.
bajo peso y bueno, pues falta de anemia también, en fin, alteraciones del sistema inmune que pueden llegar a ser graves y prolongarse en el tiempo, incluso cuando la desnutrición se ha revertido. Luego afecta mucho a nivel mental en el sentido de produce falta de memoria y retraso en el aprendizaje. Son niños que, bueno, repito, incluso aunque se revierta la desnutrición, han pasado ya tanto tiempo desnutridos que su cerebro no funciona igual. Se producen cambios cerebrales y que afectan precisamente fundamentalmente al aprendizaje y a la memoria. Y hay un tercer aspecto que es fundamental, que es el de las emociones y el del comportamiento. Hay una relación entre la desnutrición crónica y problemas en el futuro como es la depresión, trastornos de ansiedad. Es una generación que no va a tener las mismas oportunidades en el futuro. Por muy bien que fuera todo, que es imposible que vaya a ir bien todo de golpe, y es imposible que vaya a haber una reconstrucción rápida, no. Y bueno, y hay que tener en cuenta que muchos de estos niños han perdido familiares, muchos son huérfanos, hay miles de huérfanos en Gaza, y habrá que ver el impacto que produce, el impacto asociado de la falta de los padres en ellos. Pero Raúl también nos contó lo que supone pasar hambre, los cambios que generan el comportamiento de las personas. Vamos a escucharlo. Bueno, y en relación al empleo del hambre como arma de guerra, puedo citaros una frase que me dijo un compañero antes de irme de Gaza. Yo me fui antes del alto al fuego, cuando la situación era horrible, no entraba comida, los bombardeos eran constantes. Y este compañero me dijo: mira, Raúl, nos pueden seguir bombardeando si quieren, pero por favor que dejen entrar comida. A mí esa frase me hizo darme cuenta de lo horrible que era el hambre. Todos teníamos hambre, los profesionales pasábamos muchísima hambre y éramos los afortunados porque podíamos comer un par de veces al día, aunque fuera muy poquito. Pero la población estaba desesperada. Y esa desesperación yo la podía ver porque progresivamente durante los meses y semanas que estuve allí vi un deterioro del tejido social. En el hospital cada vez habían más peleas por cosas nimias, ¿no? Más agresividad, robaban, los gazatíes se abalanzaban sobre los camiones de ayuda para robarlos, se robaban entre ellos la comida. No sé, era una sociedad pacífica y muy tranquila y yo vi cómo la agresividad se incrementaba mucho, los robos se incrementaban mucho, la violencia dirigida a robar camiones de harina de la ONU, de los pocos que entraban, y también entre ellos, que era una cosa que me sorprendía mucho, pero que al final no me sorprendía tanto porque no entraba comida. Así es que sin duda ellos, los israelíes, querían deteriorar la sociedad gazatí, querían generar un caos en ella, con vistas quizás a que la población se alzara en armas contra Hamás, cosa que no podía suceder y que no tenía ningún sentido, y que lo único que producía era un sufrimiento horrible en la población. No sé, era un castigo, ¿no? Era un castigo colectivo y cruel. No era ni siquiera un arma, era simplemente, bueno, pues os vamos a castigar, al igual que lanzando bombas y matando a vuestros familiares, os vamos a castigar haciéndoos pasar mucha hambre. Bueno, esta imagen, ¿no?, que nos da él, de las personas robando comida, de las personas agolpándose, ¿no?, convertidas en masa, en turba, ¿no?, como desdibujadas, ¿no?, esta masa en la que se pierde la humanidad. Es muy fácil despersonalizar a las personas, valga la redundancia, es muy fácil despersonalizar, deshumanizar cuando se pierde lo individual, cuando se pierde esos comportamientos empáticos, solidarios, que nos hacen ser humanos, ¿no?, en principio. Y esto
A mí me recuerda mucho a la táctica de mostrar al enemigo como un animal, ¿no? Porque es muy fácil con esas imágenes que todos tenemos en la mente, ¿no? De algún telediario, del informativo, de ver a las personas alrededor de los camiones de comida, de ver las personas peleándose, siguiendo, robando lo básico para poderse mantener en pie. Ahí triunfa esta técnica, ¿no? Que es la que se conoce como deshumanización animalística, ¿no? Que es una estrategia de propaganda, sin más ni menos, diseñada para degradar la percepción que tenemos del adversario, ¿no? O sea, esto nos ayuda a reducirlo a un ser inferior, salvaje, peligroso, poco humano. Claro, en el momento que deja de ser un igual, un humano, ahí ya es lo que abre la puerta para que podamos hacerle cualquier cosa y para que no empaticemos. Exactamente, ¿no? Es que de hecho, bueno, es una técnica que lo que busca hacer es eliminar esos inhibidores morales que impiden, ¿no? que nos comportemos de manera violenta con otras personas. Y al contrario, ¿no? Se facilita que se acepten y que se justifiquen, incluso que se ejecuten, ¿no? Actos agresivos que pueden incluir, por supuesto, el exterminio, ¿no? La idea de base es despojar al enemigo de sus cualidades humanas, esto que decíamos, ¿no? De la empatía, la racionalidad, la moralidad, el saber estar, ¿no? Y retratarlo como una bestia, ¿no? Y si es una bestia, si es una plaga, tiene que desaparecer y no me importa que desaparezca, ¿no? Básicamente este sería el mecanismo. Bueno, pues en este mecanismo de deshumanización, por supuesto el enemigo, como no es un igual, tampoco tiene derechos, se transforma en una amenaza para mi grupo, para mí, que lo quiero erradicar del mapa. Y bueno, esto se consigue muchísimo más fácil con este tipo de escenas, ¿no? En las que se coloca a la gente en una situación extrema, en una situación en la que no le queda más remedio que tirar de instinto de supervivencia, porque al final está peleando por la comida. Y cuando uno está en esa situación, pues lógicamente se cae todo lo demás, ¿no? O sea, es el instinto puro por mantenerse con vida. Sobre este tipo de estrategias, bueno, se ha escrito muchísimo, pero bueno, si os interesa leer algo más, os vamos a dejar en comentarios, como siempre hacemos, un enlace a un artículo que se publicó en la revista Science en 2023, que es muy interesante y que explica muy bien cómo funciona este mecanismo. Y junto con esta estrategia de deshumanización encontramos otras, porque no es única. Y hay una que nos resulta muy relevante porque la estamos viendo en directo, que es la del borrado cultural y la destrucción del patrimonio. Algo que normalmente asociamos a edificios, a obras de arte, destrucción de museos, pero que también pasa por las expresiones culturales, y esto incluye la gastronomía. Las dietas, entendidas como el conjunto de alimentos que consume una población de manera habitual, son culturas, son patrimonio. Por ejemplo, la dieta mediterránea de la que tanto presumimos en nuestro país es patrimonio. Y con el hambre y la destrucción se rompe la comensalidad, se rompe el legado cultural. Al final, destruir el patrimonio es un clásico en las guerras, porque con la destrucción del patrimonio inmaterial, intangible, con la destrucción de la cultura gastronómica, con esas recetas tradicionales, las técnicas de preparación, los rituales, las celebraciones asociadas a la comida, el conocimiento agrícola de las zonas e incluso la forma de compartir alimentos, con toda esa destrucción también se contribuye al borrado de un pueblo. Tal cual. Bueno, que de esto yo me estaba acordando cuando hablábamos en el episodio aquel del hedonismo, que tanto gustó, además, que claro, que tanto gustó porque a todos y a todas nos recuerda o nos llevaba como a estas cosas que son intangibles, que tienen que ver con la comida, pero claro, con la comida que vehiculiza otro tipo de cosas, ¿no? Y es el saber de una madre, de una abuela, de un padre, de cómo se hacen las cosas, los momentos en la mesa, las conversaciones que se tienen alrededor de la mesa, claro, todo eso desaparece, las maneras de hacer desaparecen, ¿no? Y claro, se transforma todo en una nutrición de supervivencia, que también hemos hablado sobre eso en otros episodios, ¿no? Sí, es que por eso precisamente hay interés en borrar esa parte, claro, también. De hecho, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de las Naciones Unidas definió el genocidio en 1948 y lo limitó, es cierto, a aspectos físicos y biológicos. Por ejemplo, matar miembros de un grupo, causar lesiones graves físicas o mentales, someter a condiciones de existencia que acarreen la destrucción física total o parcial, en fin, todo centrado en condiciones físicas. Pero no
no es solo No es esto solo eso, el no es solo eso. genocidio. No, porque si pensamos, por ejemplo, en Raphael Lemkin, que es quien acuñó el término de genocidio, que lo describió por primera vez en su libro El poder del eje en la Europa ocupada, que esto fue en el año 44 que se publicó. Bueno, para Lemkin el concepto de genocidio, de borrado, incluía también la destrucción cultural, ¿no? Como parte central del crimen. O sea, no es una cuestión satelital, no es una cuestión adyacente, es una cuestión central, ¿no? Y este jurista polaco de familia judía que también impulsó, ¿no?, la importancia de que se reconociera el genocidio como delito, lo colocó esto de la destrucción cultural en el centro, ¿no? Que esto no lo tenemos que perder de vista, ¿no? Porque como tú decías antes, Bea, hablamos mucho o pensamos normalmente, ¿no?, la destrucción del patrimonio como edificios, como cosas tangibles, pero se queda de lado otras cosas que también son parte constitutiva de los pueblos, ¿no? Sí, y esta destrucción cultural, por ser parte constitutiva de los pueblos, es relevante para entender esa intención de destruir a un grupo y los académicos, de hecho, así lo reflejan. Y es justo por esto por lo que nos hemos fijado en algunas iniciativas específicas de Gaza, iniciativas solidarias que pasan por la comida, no por la nutrición urgente, no por llevar esos camiones para evitar que la gente se muera de hambre, sino por rehumanizar a la población, rehumanizar a través de la comensalidad, como es el caso del libro publicado por la revista 5W, y por rescatar la cultura gastronómica para evitar que desaparezca esa parte de la población palestina, que es algo que está haciendo la UNRWA. Tal cual. Bueno, si quieres, mira, podemos mirar primero, como son dos proyectos, vamos a mirar primero el de 5W, que se llama Menú de Gaza. Este es un libro de recetas que fue creado por el periodista Mikel Ayestarán junto con la familia Hamad, ¿no? Y es un proyecto que nació en Instagram, fíjate, nació en Instagram para denunciar el uso del hambre como arma de guerra, ¿no? Pero también, y esta es la parte que más nos ha interesado, también nació para reivindicar el poder de lo cotidiano como forma de resistencia. Eso es. Empezó con la publicación diaria de las recetas de una familia, que lo que hacía era mostrar los platos de supervivencia con una foto sencilla, pero muy cuidada, en los que se reflejaba la vida cotidiana durante los meses más duros de la operación militar israelí. Con lo poco que tenían, con los ingredientes que iban consiguiendo, buscaban, por supuesto, mantenerse vivos, pero también mantener viva la comensalidad, eso que nos hace tan humanos. Este proyecto de Mikel Ayestarán, Menú de Gaza, recibió el premio José Ortega y Gasset de Periodismo y finalmente se transformó en un libro, pasó de Instagram a algo tangible, a un libro, algo material, gracias a una campaña de micromecenazgo. Vamos a escuchar, si te parece, a Mikel Ayestarán, que nos cuenta por qué era importante hacer este proyecto. Hacer este libro era importante para que el testimonio se convirtiera en permanente, ¿no? A veces en las redes pues todo es más efímero, e incluso te lo pueden borrar de un día para otro, y de esta forma pues ya en papel, ¿no?, y en formato libro, pues esto queda y esta radiografía de lo que es una parte muy importante de la operación israelí en Gaza, pues queda ya reflejada en este libro, ¿no? Esto ha pasado. Y después también yo creo que era importante para demostrar que se puede pasar, ¿no?, de las redes sociales al papel, y del papel, bueno, vamos a seguir dando pasos, ¿no? Quiero decir que al final un proyecto, estamos hablando de un proyecto multimedia y multiformato, ¿no? Y era importante demostrar que se podía hacer y que había interés. Otro de los motivos también para que sirviera de sostén para la familia, ¿no?, para la propia familia Hamad, una vez que están fuera de Gaza, que fuera una fuente de recursos también este libro, y lo hemos conseguido. Y bueno, la verdad es que son todos motivos, ¿no?, para hacerlo, y son todos motivos también para hacerse con este libro y tener en tu casa este recetario del horror, ¿no? Bueno, esto es importante, ¿no?, porque una parte de lo que se recauda por la venta del libro va para la familia Hamad, o sea que quienes quieran ayudar pueden hacerlo a través de la compra de este libro, que además de que sirve para que no se pierda esa memoria y ese saber, sirve de una manera objetiva para ayudar a una familia que ha pasado por alguna experiencia tan terrible como esta. Pero además a mí hay algo que me ha interesado mucho, ¿no?, de lo que dice aquí Mikel, que es esto de evitar el borrado
del material digital, ¿no? Él se refiere a las redes, ¿no? Y a la vulnerabilidad que tenemos como usuarios de redes sociales, que de pronto cambia las reglas del juego y nos quedamos con el vacío, ¿no? Con el silencio o con las cosas que desaparecen. Pero me parece que es interesante porque hay un paralelismo muy claro con el borrado de las personas y de su cultura, ¿no? Creo que ahí hay una intención y está muy bien de que las cosas permanezcan, ¿no? De que continúen y intentar fijarlas en algún lugar para que no se pierda ese saber, ¿no? Y en ese sentido también le hemos preguntado, ¿no? a él por qué era importante contar esto a través de la comida, ¿no? Porque él es periodista de guerra, podría haber contado esto a través de muchas otras cosas, otros elementos, otras imágenes, otras cosas. Que podían ser mucho más impactantes que Sí. un plato. Y sin embargo, cuando ibas avanzando en ese proyecto y cuando ibas viendo a diario esos platos, era igualmente impactante. Claro. Pues si quieres, escuchamos lo que tiene para contar sobre no solamente por qué eligieron la comida, sino también qué cosas le llamaron la atención mientras lo preparaba. Vamos a escuchar. Bueno, la relevancia de algo tan cotidiano es precisamente el hecho de haber utilizado Instagram para hacer periodismo de guerra y el hecho de haber utilizado un menú diario de una familia bajo una situación de bloqueo como lenguaje para denunciar el uso del hambre, ¿no? Como arma de guerra. Cada uno podemos tener un plato de estos en nuestra casa, ¿no? Si tú lo sacas de contexto, pues puede ser un plato normal de alubias en cada sitio, ¿no? Pero cuando tú ves en qué contexto se está produciendo este menú y cuando sigues sobre todo la fotografía general, ¿no? Plato a plato, día a día, esa monotonía, esa escasísima variedad, ver que han pasado meses y meses y meses sin carne, sin pescado, sin fruta, sin verdura, comiendo básicamente latas y haciendo milagros para poder llevar ese plato cada día, pues te das cuenta de la magnitud de la tragedia, ¿no? Y también hay una cosa fundamental que es la dignidad de esa cocinera, ¿no? La dignidad de Amal, como cada día hacía todo lo que podía, ¿no? Para poner algo en el plato a los suyos. Y después, como Dalia iba hacia la foto con una dignidad tremenda, ¿no? Aunque fuese una lata de atún, lo emplataban y nos lo enviaban, ¿no? Porque también se dieron cuenta que esto era una forma de contar su día a día que estaba teniendo mucha relevancia fuera, en una ventana en dos direcciones. Ellos mostraban su día a día y también leían los comentarios de todos los miles de seguidores, ¿no? Que estaban participando cada día en este proyecto, que una de las cosas más bonitas y que más me ha gustado a mí también a la hora de utilizar la comida es que ha sido totalmente transversal. Yo estoy acostumbrado a tener un público pues, muy interesado en Oriente Medio, en los conflictos y geoestrategia y demás, y de pronto, gracias a la comida, gracias a los platos y gracias al haber interactuado con una familia que podía ser la tuya, la mía, cualquier familia, me he encontrado con una cantidad muy grande de seguidores, sobre todo mujeres, tengo que decirlo, según Instagram, ¿no? Que te dice pues, quién te está siguiendo y quién no, que se han interesado por Gaza gracias a estos platos. Y han llegado a lo que es el conflicto, han llegado a lo que es esta situación de genocidio a través de los platos, ¿no? Con lo cual, yo creo que es un lenguaje universal al final la comida. Bueno, él dice varias cosas importantes aquí, ¿no? Pero yo creo que ha mencionado dos que son aspectos clave, que las hemos subrayado, que son por un lado la dignidad, esa palabra, ¿no? La dignidad y el papel de las mujeres en la resistencia cultural a través de los alimentos, ¿no? Que esto creo que es clave, es fundamental y además es algo de lo que no solamente él habla, ¿no? Sino que también Raquel Martí de la UNRWA tiene cosas para decir. Si quieres la escuchamos también, a ver qué nos cuenta a propósito de esto. Claro que sí. ¿Por qué es relevante centrar campañas en la conservación del patrimonio culinario y su transmisión pública? Pues en contextos de emergencia humanitaria puede parecer secundario hablar de patrimonio cultural o culinario, pero precisamente es en esos momentos que la identidad cultural se convierte en una fuente esencial de resiliencia y dignidad. La situación en Gaza, además, y en Palestina en general, con una ocupación prolongada en el tiempo, desde 1967, no solo amenaza los medios de vida y el acceso a la tierra, sino también las prácticas culturales arraigadas en esa tierra y en su historia compartida. Desde UNRWA impulsamos iniciativas como, por ejemplo, el libro de recetas contra el olvido, elaborado junto a mujeres refugiadas de Palestina en Líbano, para visibilizar precisamente ese patrimonio y dar voz a sus historias y recordar el vínculo vivo de la población refugiada con su tierra. Cabe destacar que las mujeres juegan un rol fundamental como transmisoras de esta herencia cultural de generación en generación y han convertido la cocina en un pilar de resistencia cotidiana.
Proyectos como este no solo permiten difundir la riqueza de la cocina tradicional palestina, sino que también ofrecen a las propias mujeres un espacio para narrar sus historias personales, para encontrarse con sus amigas, con sus compañeras, pero además también para hablar entre ellas y para transmitir la historia del pueblo palestino. A través de nuestras campañas y de nuestras redes sociales hacemos pública esta resistencia cultural para que el mundo conozca la riqueza cultural palestina y apoye su derecho a preservarla. Aquí hemos hablado nosotras de las cocinas en el podcast como territorios en disputa. Podéis escuchar, por ejemplo, el último episodio de la primera temporada y nosotras es cierto que lo tocamos en una clave distinta, salvando todas las distancias que son muchas, que puede parecer una clave antagónica porque se da justo en un contexto de abundancia alimentaria absoluta y no de escasez extrema. Pero sí que toca la misma fibra, que es la desaparición de un saber y la consolidación de las dependencias externas. Tal cual. Y además esto de las recetas contra el olvido, que mencionaba Raquel, es un libro de recetas escrito a partir de los saberes culinarios de 12 mujeres refugiadas de Palestina que están en el Líbano. Y que es un libro que ha editado la UNRWA, ¿no? Que se puede descargar de internet y que también tiene una pata muy interesante en la que una se puede suscribir a través del correo electrónico para recibir semanalmente recetas de estas mujeres, ¿no? O sea, que se pueden recibir cada semana un par de recetas clásicas. Y bueno, nosotros pensamos que además de tener una utilidad práctica, que siempre viene bien, tener fuentes de inspiración para innovar un poquito en la cocina, tiene sobre todo una dimensión política, ¿no? Y así nos lo explica Raquel mejor que nadie. ¿Qué dimensión política o simbólica tiene esta estrategia? Pues este tipo de iniciativas son especialmente relevantes si tenemos en cuenta la operación de apropiación cultural que ha llevado a cabo históricamente Israel. Por ejemplo, hay platos emblemáticos de la cocina tradicional palestina que se presentan internacionalmente como si fueran constitutivos de la cultura israelí. Y esto no es así, es un intento deliberado de borrar la cultura palestina y sustituirla por la israelí. La estrategia de Israel se entiende mejor si se tiene en cuenta que la cocina palestina está profundamente vinculada a la tierra, a los productos agrícolas locales, a las formas de conocimiento y transmisión tradicional. Es decir, cocinar no es solo preparar alimentos, es preservar la memoria colectiva del pueblo palestino, reafirmar el vínculo histórico con el territorio, incluso desde el exilio, porque hay que entender que la mayor parte de la población refugiada de Palestina se encuentra fuera de Palestina. Están en Líbano, están en Siria, están en Jordania e incluso están fuera de lo que era la Palestina histórica, de lo que es hoy el Estado de Israel. Y estas personas mantienen todavía su vínculo a la tierra de donde proceden a través precisamente de la cocina. Y desde UNRWA visibilizamos este patrimonio gastronómico como un acto simbólico de resistencia y una forma de recordar que la población refugiada de Palestina sigue conectada a su identidad, a su tierra y a su derecho a una solución justa y definitiva. Bueno, rescatamos esta idea de la cocina como memoria, ¿no? Como identidad, como cultura. Y nosotras, que nos suscribimos a los correos de la UNRWA, pensamos que podía ser una cosa bonita compartir aquí la receta que nos llegó la semana pasada, una de las últimas que recibimos, que además es una receta bien conocida, ¿no? Aquí también en España. Por fin, sí, desde hace unos años es uno de los productos que creo que está casi en todas las casas, muy socorrido, que es una receta de hummus. Y que a lo mejor lo que no sabemos de ese envase que todos tenemos en el frigorífico es que el hummus es uno de los productos más icónicos de la cocina palestina. Uh-huh. Además, hemos elegido hacerla, bueno, además porque está muy rica y porque es una receta muy saludable, hay que decir, porque justamente como aquí tenemos mucha cantidad de versiones, afortunadamente, ¿no? Hay muchas en el súper, nos parecía que también era una forma de reivindicar hacer esto en casa, ¿no? Y hacerlo de otra manera. Hay mucha versión industrial, muchas de ellas con muy poco porcentaje de el ingrediente principal, que es el garbanzo. Y bueno, también esa resistencia y ese saber que queremos tener en nuestras cocinas,
pues queríamos traerlo a través de esta receta. Vamos a hacer primero como la lista de la compra de los ingredientes que vamos a necesitar. Laura, nos tiene que salir bien porque hemos escogido una receta fácil, que no somos nosotras precisamente unas cocinillas expertas. Bueno, quienes nos siguen desde hace tiempo saben que nosotras no nos ocupamos de las cocinas de nuestras casas porque tenemos delegado totalmente ese trabajo que es importantísimo. Y bueno, sé que nos hemos elegido una fácil para que nos salga bien. Nada puede fallar. Bueno, antes hemos dicho alguna vez eso y fíjate. Bueno, lo primero, vamos a precisar esto para 4 personas. Vamos a precisar medio kilo de garbanzos, 3 cucharadas de tahín, que es una pasta de sésamo, que se puede comprar hecha, para quien no tenga tiempo de prepararla. Bueno, el zumo de 2 limones, un diente de ajo, una cucharada de sal y aceite de oliva. Esto sería como lo básico, sí, ¿no? Porque luego podemos poner para decorar pimentón, paprika en polvo, comino en polvo, aceite de oliva, perejil fresco, y también podemos acompañarlo de algunos ingredientes interesantes. Por ejemplo, tomate en rodajas, pepinillos encurtidos, hojas de menta, pan de pita tostado. A mí ya me está entrando hambre. ¿Verdad que sí? Sí, además, bueno, fíjate, cortar tomate en rodajas, eso lo podemos hacer bien, ¿eh? Nivel básico. Muy básico, muy básico. Bueno, entonces, para esta elaboración, que también vamos a, por supuesto, hay que cocer los garbanzos, ¿no? Lógicamente, que hay que tenerlos a remojo el día anterior, durante una hora. Truco. Bueno, botes de legumbres cocidas. Los podemos comprar hechos, pero bueno, si queremos hacerlos en casa, nada, los ponemos en remojo el día anterior y al día siguiente, que es cuando vamos a cocinar, los cocemos durante una hora y listo, ya está. Bueno, lo siguiente, los tenemos que triturar junto con el agua de cocción. Esto lo podemos hacer en una batidora, en un robot de cocina, si tenemos, hasta formar un puré, ¿no? Esto es fácil. Sí, bueno, luego tampoco es que nos vayamos a matar cuando añadamos el puré de ajo, el tajín, el zumo de limón y la sal y lo removemos todo con una cuchara. Vale, pues esto ya está, ¿no? O sea, no tiene mucho más. Hay que probarlo, por si acaso. Bueno, sí, es verdad, hay que probarlo para ver si tenemos que rectificar, si queremos un puntito más de sal, un poquito más de ácido, ¿no? Que esto lo podríamos conseguir añadiendo un poquito más de zumo de limón. Y bueno, lo siguiente es servirlo en una fuente, decorándolo con los ingredientes que tú comentabas antes, ¿no? Podemos hacer con un poquito de gracia y creatividad, ¿no? Acompañado todo esto con un chorrito de aceite de oliva y bueno, y con una ramita de perejil fresco, que es una cosa que siempre va bien y queda bonita además. Sí, así nos lo recomienda hacer esta newsletter de la UNRWA y nos dice que es mejor servirlo tibio, acompañado de pan de pita recién tostado y unos vegetales encurtidos. ¡Insuperable! Sí, a mí esto me ha sorprendido, esto del puré tibio. Porque aquí, bueno, yo no sé, igual es una barbaridad lo que voy a decir, pero yo estoy súper acostumbrada a el hummus de la nevera y así como está, comerlo. Es que creo que todos lo hacemos así, porque como está listo para consumo y bueno, pues sí, es como cómodo, ¿no? Sacarlo en el momento, pues mira, lo podemos calentar un poquito, que es como nos recomienda la receta original palestina. Y seguro que es por algo. Los aromas, los compuestos volátiles, los percibiremos muchísimo mejor y seguro que está muchísimo más rico. Eres muy elegante, para decirme que lo estoy haciendo mal o lo estaba haciendo mal hasta ahora. Lo estoy haciendo exactamente igual de mal hasta que hemos leído la receta de la UNRWA. Y con esto, con esta receta, con este final un poco cálido y acogedor, llegamos al final de este episodio especial, Laura. Un episodio especial que, como tú comentabas, está dentro de la iniciativa de Podcaston. Si os ha resultado interesante, podéis visitar la web www.podcaston.org y ahí podréis descubrir otras organizaciones humanitarias y no gubernamentales que, bueno, pues luchan para distintos tipos de causas. Nosotras os dejamos los enlaces al libro Recetas contra el Olvido y para apuntarse en las recetas de la UNRWA y también el enlace para comprar el libro Menú de Gaza. Para cerrar del todo este episodio especial, hemos elegido las palabras de un poeta palestino que se llama Marwan Makul y que dice así: para escribir un poema que no sea político, debo escuchar los pájaros. Pero para escuchar los pájaros es preciso que cese el bombardeo.
Si te ha gustado esta batalla, sigue escuchándonos en todas las plataformas de audio. Comparte este podcast en tus redes sociales y envíanos tus dudas, sugerencias o etiquetas deleznables para que las analicemos a alaguerraconunacuchara@gmail.com. Nos escuchamos en el próximo episodio.